Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 2 de la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación. Comencemos. Unidad 2, Procesador de texto. Tema 1, Diseño de páginas. Formato. Estilos. Protección y seguridad de documentos. Encabezado, pie de páginas. Tablas e índices, referencias, citas bibliográficas, revisión y control de cambios. Insertar, dibujar, configurar y formato de tablas. Combinación o división de celdas, convertir texto en tablas, 36 tablas en textos, combinación de correspondencia. Agregar o cambiar orígenes, citas y bibliografías. Configuración de cambios en documentos. Introducción. Microsoft Word presenta las características del procesador de palabras y muestra el entorno del procesador de palabra, el cual indica cómo escribir documentos sencillos, utilizando las herramientas primarias. Microsoft Word es una aplicación de procesamiento de texto que forma parte del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office. Microsoft Office es un potente conjunto de aplicaciones diseñadas para proporcionar un gran conjunto de herramientas para casi todas las tareas empresariales concebibles en una empresa u organización pequeña o grande. El conjunto de aplicaciones de Microsoft Office está diseñado para hacer que la interfaz sea coherente en todas las aplicaciones. Tema 1, Diseño de páginas. 1. Formato. 2. Estilos. 3. Protección y seguridad de documentos. 4. Encabezado, pie de páginas. Objetivo. Conocer sobre. Formatear texto y usar estilos. Agregar un encabezado y pie de página a un documento. Proteger con contraseña el contenido de un documento de Word, y limitar los permisos de acceso en sus documentos de Word. Agregar una nota al pie de página a un documento. Introducción. Si bien es cierto que MS Word ha mejorado mucho incluyendo complementos como Mattype, muchos matemáticos y físicos prefieren utilizar procesadores de texto por comandos para escribir sus trabajos científicos. Microsoft Word es el programa más popular del mundo de documentos de texto. Cada formato requiere su propia guía de formato, según el tipo de documento legal, formal o personal que esté escribiendo. Si trabaja con Microsoft Word, le resultará fácil seguir estas pautas dadas todas las herramientas disponibles para las aplicaciones de Word. Si eres nuevo en Microsoft Word, no te preocupes. Puede formatear inmediatamente su documento como un profesional. Un procesador de texto es un programa de computadora utilizado para crear e imprimir documentos los cuales pueden aparte de texto tener imágenes, tablas, gráficos, organigramas, etc. De lo contrario, puede necesitar documentos preparados en una máquina de escribir como se lo hacía antes de 1983 donde aparece la primera versión de Word para el sistema operativo 2 y que en 1989 empezáramos a disfrutar de este programa con la llegada de Windows 1.0. La ventaja clave de un procesador de textos es que se puede cambiar fácilmente, por ejemplo, corregir la ortografía correcta, agregar, eliminar, formatear y reposicionar texto. Una vez creado, puede guardar documentos de forma rápida en el directorio deseado y preciso para su posterior modificación. Formatear documentos creando configuraciones reutilizables que se puedan aplicar a todos sus documentos. Aplicar estilos y conjuntos de estilos en Word. Configurar diferentes arreglos de protección adecuadas a sus necesidades. Insertar y editar encabezados y pies de página. Subtema 1, Formato. Antes de empezar se debe explorar la interfaz de Word y familiarícese con los elementos principales de todas las herramientas de formato. Es posible que deba personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Para hacer esto, seleccione barra de herramientas en la pestaña Vista, luego seleccione Diseño de impresión. La barra de menú es el área en la parte superior de la pantalla donde puede encontrar Archivo, Inicio, Insertar, Dibujar, Diseño, Disposición, Referencias, Correspondencia, Revisar, Vista, y Ayuda. Todas estas corresponden a las cintas de opciones que Microsoft Word ha implementado últimamente. La barra de herramientas de acceso rápido se encuentra directamente arriba de la cinta de opciones y muestra tareas comunes como guardar,
imprimir y abrir documentos y además podemos agregar comandos y personalizar a nuestras necesidades. La cinta de opciones se encuentra en la parte superior del espacio de trabajo, debajo de la barra de herramientas, y organiza las funciones de Microsoft Word en categorías, desde la pestaña Archivo hasta la pestaña Ayuda. Agregar viñetas y números. Resalte el texto que desea numerar o con viñetas y haga clic en el botón Numeración o Viñetas en el grupo de herramientas de párrafo de la cinta de opciones Inicio. Dentro de la opción Inicio tenemos el grupo de herramientas de párrafo, las cuales nos ayudan en el ajuste de alineación del documento. Diferentes tipos de documentos requieren diferentes alineaciones de texto. Puede elegir alinear todo el documento a la izquierda, derecha, en el centro o el más utilizado, que es justificar, el cual permite distribuir el texto de forma homogénea en los márgenes establecidos por el usuario. Estos son los botones, que parecen una versión pequeña de un documento, con pequeñas líneas negras de acuerdo con la función de alineación de los botones. Establezca el espacio entre líneas y párrafos para el documento. Haga clic en el botón espaciado entre líneas y párrafos para ajustar la configuración. Con esta herramienta, cada texto que escriba seguirá el espacio que ha definido. Busque el botón espaciado entre líneas y párrafos en la cinta después del botón Justificar. El botón se ve como un grupo de líneas, y con dos flechas azules apuntando hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la izquierda de las líneas verticales, respectivamente. Si desea cambiar el espaciado de una línea o párrafo existente, resalte el contexto y haga clic en el botón espaciado de línea y párrafo para cambiarlo. También puede cambiar el espacio entre líneas y párrafos haciendo clic en el botón ubicado en la parte inferior derecha del grupo de herramientas de párrafo llamado Configuración de párrafo. Luego de hacer clic se abre la siguiente ventana ubicada a la derecha. Muchos documentos profesionales, como tesis universitarias y cartas de presentación, deben estar separados por un doble espacio. Ajusta el margen. Haga clic en el botón Márgenes en la sección Configuración de página de la pestaña Disposición y seleccione un margen de la configuración en la lista desplegable o personalice los márgenes de acuerdo con lo requerido. Si desea utilizar sus propias medidas de márgenes, haga clic en Márgenes personalizados en la parte inferior de la lista desplegable para establecer sus propios márgenes. Se mostrará la siguiente ventana. Ajuste de orientación de la página. Si necesita escribir el documento en una orientación diferente, haga clic en la opción Disposición en la sección Configurar página, luego seleccione Orientación vertical u horizontal de la lista desplegable. Cambiar el tamaño del papel en la sección Disposición de la cinta de opciones. Si necesita imprimir un documento en un tamaño de papel específico A4, carta, A5, etc., haga clic en el botón Tamaño y seleccione el tamaño deseado de la lista desplegable. Esto hará que cambie el tamaño virtual del documento que está trabajando. Agregar columnas. Si se necesita crear un documento tipo periódico, puede hacerlo ajustando el formato del documento a columnas. Seleccione la opción Columnas de la cinta de opciones Disposición y elija el número y la alineación de las columnas que desee de la lista desplegable. Si desea crear una, 2 o 3 columnas, puede hacerlo desde las opciones preestablecidas. Si desea crear más, deberá elegir más columnas como se muestra en la captura anterior. Tenga en cuenta que esta opción de columna es diferente de las columnas que obtiene cuando inserta elementos como tablas en su documento. Ajusta la configuración de la fuente. En su cinta de opciones Inicio, verá el grupo de herramientas Fuente, para realizar cambios en el texto. Primero debe seleccionar el texto con el que desea trabajar. También puede seleccionar caracteres individuales, palabras específicas o párrafos completos. Después de seleccionar el texto, puede dar el formato deseado. Por ejemplo, puede cambiar la fuente, el tamaño y el color. Haga clic izquierdo de la primera palabra que desea seleccionar y mantenga presionado el cursor mientras arrastra el cursor sobre todas las palabras que desea seleccionar. También puede seleccionar una palabra ubicándose en ella y haciendo doble clic y automáticamente se seleccionará la palabra. Para seleccionar un párrafo completo debe hacer 3 veces clic y de igual manera se seleccionará todo el párrafo. Control E sirve para seleccionar todo el documento. Subtema 2. Estilos. Para realizar una bibliografía en forma manual, por ejemplo,
se debe escoger primero la norma o estilo bibliográfico que se utilizará, porque de eso dependen, en cierta medida, los datos, la forma y el orden que ellos deberán tomar. Hasta ahora, ha estado aprendiendo cómo crear documentos e implementar el formateo paso a paso. En otras palabras, crea un documento y sus cambios generalmente se localizan. En este subtema, daremos un paso atrás y le mostraremos cómo el estilo puede liberar su trabajo de crear una apariencia consistente, dándole el control desde una ubicación central sin tener que hacer cambios innecesarios en cada sección. Los estilos son útiles para generar directorios, pero este es solo un uso de los estilos. La función principal de los estilos es permitirle establecer rápidamente títulos, subtítulos y títulos de sección separados al darles fuentes únicas, características y tamaños de fuente. Al agrupar estas características en estilos, puede crear un documento que se vea igual sin tener que formatear manualmente cada encabezado de sección. En su lugar, establezca un estilo, y luego puede controlar cada conjunto de títulos para ese estilo desde una ubicación central. Todos los documentos tienen estilos integrados estándar, por ejemplo, normal, título, título 1. El estilo predeterminado para los nuevos documentos es de estilo normal, el cual siempre se abre cada vez que iniciamos Microsoft Word y que incluye un aspecto básico de un documento. Esta plantilla en la que se basa un documento, normal 2. Con estilos puedes aplicar una apariencia consistente en todo el documento en lugar de tener que formatear cada sección individualmente. Numerar automáticamente los encabezados de sección. Aplicar la misma fuente a todo el cuerpo del texto. Aplicar la misma fuente a las secciones de encabezado. Usar un espacio de párrafo consistente. Elegir un esquema de color predeterminado para SmartArt, gráficos y formas. Elegir entre varios estilos prediseñados, utilícelos como propios y modifíquelos. Veamos algunos ejemplos para darle una mejor idea de lo que significan algunos de estos. Primero, tenga en cuenta la sección Estilos en la pestaña Inicio. Antes de aplicar un estilo, puede ver todos los estilos disponibles y obtener una vista previa de cómo aparecerán cuando se apliquen. En la pestaña Inicio de la cinta de opciones, en Estilos, haga clic en Más y luego seleccione un estilo y haga clic en el estilo deseado. También puede hacer clic derecho en un estilo para luego modificar el estilo y crear su propio estilo. Esta ventana permanece visible para que pueda usarla mientras trabaja en sus documentos. Puede moverlo fuera de la ventana de la aplicación, y también acoplarlo a la derecha o izquierda de esta. De forma predeterminada, Word aplica un estilo de párrafo, por ejemplo, título 1, a todo el párrafo. Para aplicar un estilo de párrafo aparte de un párrafo, seleccione solo la parte específica que desea modificar. Dichas partes se puede observar en la siguiente captura. Nuevo estilo. Si hace clic en Nuevo estilo, el cuadro de diálogo resultante le permitirá crear un nuevo estilo utilizando el formato existente. A medida que aplica nuevas características al estilo, puede ver cómo se verá en la vista previa. Puede profundizar en los detalles esenciales del estilo, incluido el formato, por ejemplo, si desea que tenga viñetas, bordes, fuentes, efectos de texto, etc. A partir de ahí, puede agregar el estilo solo a ese documento, o puede agregarlo a la plantilla para que cada documento tenga ese estilo a partir de su estilo. Inspector de estilo. Utilice el inspector de estilos para inspeccionar estilos en todo su documento. Esta característica es útil para eliminar el formato o cambiarlo aún más. También puede hacer clic en cada estilo para obtener un menú desplegable de opciones, que le permite modificar y crear un nuevo estilo, seleccionar todas las instancias de ese estilo en el documento o borrarlas por completo. Haga clic en el botón inferior izquierdo para mostrar el panel Revelar formato para ver cómo se formatea su documento. Administrar estilos. El botón Administrar estilos le permite editar rápidamente estilos como modificar su apariencia, reordenar su orden de aparición recomendado, restringir cuáles están disponibles y establecer nuevos valores predeterminados para los estilos actuales. Es útil saber cómo tomar el control de sus estilos porque, si se usan bien y con prudencia, pueden darle mucho poder con sus documentos. Subtema 3. Protección y seguridad de documentos.
Se puede proteger la información privada y confidencial en un documento de Word protegiendo con contraseña el archivo. Esto encripta el contenido del archivo para que nadie pueda acceder a él o cualquier programa pueda leerlo sin ingresar primero la contraseña, siempre y cuando esta contraseña sea segura en un nivel alto. Hay varias opciones para proteger con contraseña el contenido de un documento de Word, y limitar los permisos de acceso en sus documentos de Word. Puede proteger un documento de Word utilizando una contraseña para ayudar a mantener su contenido seguro y protegido, evitando el acceso no autorizado. El programa ofrece diferentes niveles de protección, incluido el bloqueo de documentos con una contraseña y la configuración de diferentes arreglos de protección adecuadas a sus necesidades. Sin embargo, estas funciones no están disponibles en Word Online, pero puede controlar el uso compartido de archivos y determinar si otra persona tiene acceso de edición al contenido o incluso abrirlo. Si usa Google Docs, sus documentos están protegidos por la contraseña de su cuenta de Google, ya que el servicio no admite la protección con contraseña. Solo tenga cuidado de no dar la contraseña de su cuenta ni compartir el documento con nadie, y estará seguro. Los siguientes pasos se aplican a los usuarios de Microsoft Word para Windows de cómo proteger con contraseña un documento de Word en Windows. Inicie Microsoft Word y haga clic en Archivo Abrir y busque el documento que desea proteger con contraseña. Haga clic en Archivo nuevamente y seleccione Información en el panel izquierdo y seleccione Proteger documento. En el menú desplegable, seleccione Cifrar con contraseña. Ingrese una contraseña que pueda recordar y que será necesaria cuando alguien intente abrir este documento. Haga clic en Aceptar. Ingrese la contraseña nuevamente y haga clic en Aceptar. En la sección Proteger documento, verá un mensaje que dice que se requiere una contraseña para abrir este documento. Cuando cierre Word y guarde los cambios y vuelva a abrir el documento le pedirá que ingrese la contraseña para poder abrirlo. ¿Cómo quitar restricciones de protección de contraseña de un documento de Word? Si bloqueó un documento de Word con protección por contraseña y desea desbloquearlo, haga clic en Proteger documento Cifrar con contraseña. Eliminar o borrar la contraseña ingresada anteriormente y dejar en blanco este campo. Haga clic en Aceptar para desbloquear el documento. En la sección Proteger documento, ahora se leerá, cualquiera puede abrir, copiar y cambiar cualquier parte de este documento. Subtema 4. Encabezado, pie de páginas. Puede hacer que su documento se vea profesional y limpio utilizando las secciones de encabezado y pie de página. El encabezado es una sección del documento que aparece en el margen superior, mientras que el pie de página es una sección del documento que aparece en el margen inferior. Los encabezados y pies de página generalmente contienen información como el número de página, la fecha, el nombre del documento, nombres o distintivos de las instituciones a la que pertenece el documento. En este subtema, aprenderá cómo insertar y editar encabezados y pies de página. Los encabezados y pies de página pueden ayudar a mantener organizados los documentos más largos y facilitar su lectura. El texto ingresado en el encabezado o pie de página aparecerá en cada página del documento, también esto puede cambiar cuando utilizamos saltos de página que generan secciones dentro de un documento. Para insertar un encabezado o pie de página, seleccione la pestaña Insertar, luego haga clic en el comando Encabezado o pie de página. Aparecerá un menú desplegable. En el menú desplegable, seleccione en blanco para insertar un encabezado o pie de página en blanco, o elija una de las opciones integradas. La pestaña Encabezado y pie de página aparecerá en la cinta de opciones y el encabezado o pie de página aparecerá en el documento. Escriba la información deseada en el encabezado o pie de página. Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar encabezado y pie de página en la pestaña Encabezado y pie de página, o presione la tecla ESC dependiendo de la versión de Word. Después de cerrar el encabezado o pie de página, seguirá siendo visible, pero estará bloqueado. Para editarlo nuevamente, solo haga doble clic en cualquier parte del encabezado o pie de página, y se desbloqueará. Para insertar la fecha o la hora en un encabezado o pie de página, haga doble clic en cualquier lugar del encabezado o pie de página para desbloquearlo. Aparecerá la pestaña Encabezado y pie de página. En la pestaña Diseño, haga clic en el comando Fecha y hora.
Seleccione un formato de fecha en el cuadro de diálogo que aparece. Para eliminar controles de contenido. De forma predeterminada, algunos de los encabezados y pies de página incorporados tienen fragmentos de texto que se denominan controles de contenido. Los controles de contenido pueden contener información como el título del documento o el nombre de la empresa, y le permiten ingresar esta información en un campo de formulario. Sin embargo, a menudo solo querrá escribir un encabezado normal sin ningún control de contenido. Para hacer esto, deberá eliminar los campos de control de contenido del encabezado o pie de página. Con la sección de encabezado o pie de página activa, haga clic con el botón derecho en el campo de control de contenido que desea eliminar. Aparecerá un menú desplegable. Haga clic en Eliminar control de contenido. El campo de control de contenido desaparecerá. Otras opciones de encabezado y pie de página. Hay muchas otras opciones de encabezado y pie de página que puede usar para diseñar estas secciones de su documento. Puede revisar la pestaña Encabezado y pie de página de las herramientas de encabezado y pie de página para ver y explorar estas opciones. Coloque una marca de verificación en el cuadro Actualizar automáticamente si desea que siempre refleje la fecha actual. De lo contrario, no cambiará cuando el documento se abra en una fecha posterior. Haga clic en Aceptar. La fecha y la hora ahora aparecen en el documento. Agregar números de página. Word puede etiquetar automáticamente cada página con un número de página y colocarla en un encabezado, pie de página o margen lateral. Puede agregar números de página a un encabezado o pie de página existente, o puede insertar números de página en un nuevo encabezado o pie de página. Así como también obviar un número de página en la primera hoja o las primeras hojas utilizando salto de secciones. Para agregar números de página a un encabezado o pie de página existente. Seleccione el encabezado o pie de página. Aparecerá la pestaña Encabezado y pie de página. Coloque el punto de inserción donde desea que esté el número de página. Puede colocarlo en cualquier lugar excepto dentro de un campo de control de contenido. En la pestaña Encabezado y pie de página, seleccione el comando Número de página. Haga clic en Posición actual, luego seleccione el estilo deseado. El número de página aparecerá en el documento. Cabe indicar que, si ya ha ingresado información en su encabezado o pie de página, es importante colocar el número de página en la posición actual para evitar perder nada. Si selecciona un número de página en la parte superior de la página o en la parte inferior de la página, eliminará todo lo que ya haya agregado al encabezado o pie de página. Ajuste los encabezados y pies de página del documento. Un encabezado contiene detalles que aparecerán en cada página del documento. Para establecer el encabezado de su documento, haga doble clic en la parte superior de la página y aparecerá el campo del encabezado. Ajuste los pies de página del documento. Los pies de página son como encabezados de documentos. Todo el texto en el pie de página aparecerá en la parte inferior de cada página de su documento. Para establecer el pie de página de su documento, haga doble clic en la parte inferior de la página y aparecerá el campo de pie de página. También puede formatear sus encabezados y pies de página seleccionando la pestaña Ver en la barra de menú en la parte superior de la pantalla y haciendo clic en Encabezado y pie de página en la lista. Esta acción abrirá los encabezados y pies de página en su página y le permitirá crearlos. Tema 1. Tablas e índices, referencias, citas bibliográficas, revisión y control de cambios. Objetivo. Conocer sobre. Insertar, dibujar, configurar y dar formato a tablas. Convertir tablas en texto y viceversa. Crear citas bibliográficas eligiendo el estilo apropiado y finalmente agregar la bibliografía. Cambiar la configuración predeterminada de Word. Introducción. Puede usar varios métodos para organizar el contenido en su documento de Word, pero uno de los mejores métodos es usar tablas. Esto le permite dividir su contenido en columnas y filas para una mejor representación. Puede crear un aspecto personalizado para las tablas dividiendo o combinando celdas, agregando o eliminando columnas o filas, o agregando bordes. Puede crear tablas en Microsoft Word usando varios métodos. Puede insertar, dibujar o copiar tablas desde otras ubicaciones según sea necesario. A continuación,
se explica cómo crear y personalizar una tabla en Microsoft Word. Después de conectar una fuente de datos a un documento, agregar campos de combinación es una forma de individualizar el documento con información de la fuente de datos. El campo de fusión o combinación proviene del encabezado de columna de la fuente de datos. Cada uno de nosotros quiere proporcionar un formato específico para nuestro documento de Word, incluido el tipo o tamaño de la fuente, el espaciado entre líneas o la alineación del texto. Algo muy típico para cada usuario, es lo que deseamos hacer y lo primero que se recomienda hacer cada vez que comenzamos a escribir un nuevo documento. Subtema 1. Insertar, dibujar, configurar y formato de tablas. Crear una tabla. Durante siglos, los filósofos se han preguntado qué vino primero, la gallina o el huevo. Cuando trabajas con tablas en Word, una pregunta menos alucinante y mucho más práctica es qué viene primero, una tabla o sus datos. La respuesta es totalmente suya. Cuando crea una tabla en Word, puede comenzar diseñando una tabla vacía y agregarle información más tarde, o puede comenzar con la información que contendrá la tabla y luego usarla para crear la tabla. De cualquier forma, que prefiera, es fácil. Crear una tabla desde cero. Si le gusta crear tablas dibujándolas primero y luego completando sus celdas con datos, tiene varias opciones: insertar una tabla vacía, insertar una que esté preformateada o dibujarla usted mismo. Lo mejor de todo es que cuando adopta este enfoque de diseño primero e ingreso de datos después, no se queda atascado con la estructura de la tabla si necesita cambiarla en el futuro. Más adelante en este capítulo, obtendrá información sobre cómo editar una tabla. Ahora vamos por lo primero. Insertar una tabla. Para dibujar e insertar rápidamente una cuadrícula básica de celdas de igual tamaño, comience colocando el cursor donde desee que aparezca la nueva tabla. Luego debe seguir los siguientes pasos. En la pestaña Insertar haga clic en el botón Tabla. Aparece el menú Insertar tabla, que se muestra en la siguiente captura, que muestra una cuadrícula de cuadrados de 10×8. Use el puntero del mouse o las teclas de flecha del teclado para moverse sobre la cuadrícula. Al seleccionar el número de filas y columnas, Word resalta el número de celdas seleccionadas para que sepa cómo aparentemente se verá la tabla. Cuando la tabla tiene el tamaño que desea, haga clic o presione Entrar. Inmediatamente la tabla aparecerá en su documento. Cuando crea una tabla, aparece en la cinta de opciones, dos pestañas específicas: Diseño de tabla y Disposición. Estas pestañas desaparecen cuando te mueves fuera de la tabla para trabajar en otra parte del documento. Insertar una tabla rápida. Si desea utilizar algún tipo de tabla, por ejemplo, un calendario o una lista de gastos, o si solo desea una tabla con un estilo ya definido sin tener que hacer todo el trabajo de diseño usted mismo, aproveche una tabla rápida existente en Word. Coloque el cursor donde desee mostrar esta nueva cuadrícula. A partir de ahí, puede insertar la tabla en unos pocos pasos. Seleccione Insertar tabla, tablas rápidas. Aparece el menú emergente de tabla integrado, como se muestra en la siguiente captura. Use la barra de desplazamiento o las teclas de flecha para navegar por ellos y ver cuál de estos diseños se acopla a sus necesidades. Una vez que encuentre la tabla que necesita, simplemente haga clic en ella en la lista. Word inserta la tabla inmediatamente en el documento. La tabla rápida contiene algunos datos de marcador de posición, como el nombre del mes, el día de la semana y la fecha de la tabla del calendario. Para borrar el contenido de la tabla, seleccione todo el contenido haciendo clic en la pestaña Disposición, luego en el conjunto de herramientas de tabla seleccione la tabla y presione la tecla Eliminar. Esto elimina los datos de la tabla mientras conserva su estructura y formato. Para eliminar la tabla por completo puede seleccionar toda la tabla y luego presionar las teclas Shift y suprimir al mismo tiempo. Dibujar una tabla. Si necesita una tabla más allá de simples filas y columnas, por ejemplo, una tabla con diferentes tamaños de celda, saque un lápiz virtual y diseñe su propia tabla dibujando. ¿Cómo hacerlo? Seleccione Insertar tabla, Dibujar tabla. El puntero del mouse cambia a un lápiz, como se muestra en la siguiente captura. Haga clic y arrastre en diagonal para dibujar el borde exterior de la tabla. A medida que arrastra,
la línea punteada muestra el tamaño del rectángulo que desea dibujar. Cuando el rectángulo sea del tamaño que desea establecer para la tabla, suelte el botón del mouse. Word crea los límites de la tabla y abre las pestañas de diseño de tabla y disposición de la tabla de dibujo seleccionada. Dibuje líneas de cuadrícula entre las filas y columnas de la tabla. A medida que dibuja, la línea punteada se ajusta en su lugar, manteniendo la línea recta y completamente horizontal o vertical. Cuando termine de dibujar, haga clic dentro de cualquier celda y comience a escribir aquí. El icono de lápiz desaparece y tiene una tabla personalizada en su documento, listo para esperar los datos. Si comete un error al dibujar la tabla, o si desea fusionar algunas celdas eliminando líneas de cuadrícula, use el borrador para eliminar las líneas dibujadas. Seleccionar la pestaña Disposición Borrador, y el puntero se transforma en un borrador. Haga clic en cualquier fila para borrarlo. Cuando haya terminado, puede volver a dibujar la línea. Seleccione la pestaña Disposición Dibujar tabla. Cuando dibuje una tabla, muestre la regla para ayudar a medir los intervalos entre líneas. En la pestaña Vista, active la casilla de verificación regla. Formato de tablas. Una tabla es toda la información que tiene. Pero hay varias formas en que puede formatear sus tablas para que se destaquen y sean fáciles de leer. Por ejemplo, puede establecer encabezados de columna por filas alternativas con diferentes colores o sombras. La forma más fácil de formatear una tabla es usar el estilo incorporado de Word, pero también puede formatear la tabla manualmente. Ahorre tiempo con estilos de tabla listos. Para que su tabla se vea bien, puede elegir un estilo prediseñado. Cuando hace esto, Word formatea automáticamente la tabla según el estilo que elija. Suponga que desea que la tabla esté sombreada en azul con filas azules oscuras en la parte superior para distinguir los encabezados, y filas blancas y azules claras para alternar y facilitar la lectura de cada fila. Suena como mucho formato, ¿no? No se aplica a los estilos de tabla. No necesita descubrir cómo hacer todo el formato, solo elija el estilo que desee y el resto lo hará Word. La pestaña Diseño de tabla tiene dos secciones, Opciones de estilo de tabla, y Estilo de tabla. Como se muestra en la siguiente captura. En Opciones de estilo de tabla, puede seleccionar los elementos de la tabla que desea enfatizar. Los estilos de tabla son donde elige los estilos que desea aplicar a la tabla. Lo siguiente será explicar cómo formatear una tabla usando estilos de tabla. Haga clic en cualquier lugar de la tabla que desee formatear para mostrar la pestaña Diseño de tabla, haga clic en la pestaña Diseño. En la sección Opciones de estilo de tabla, tiene las siguientes herramientas. La fila de encabezado comienza desde el resto de la tabla para enfatizar los encabezados de columna. Filas totales se muestra desde la última fila del resto de la tabla, útil si desea acumular columnas numéricas. Las filas de bandas alternan colores entre filas, como azul, blanco, azul, etc. Esto es muy útil para ayudar a los lectores a rastrear datos o información en toda la tabla. La primera columna enfatiza la columna más a la izquierda de la tabla. Puede hacer esto, como establecer nombres a partir de información sobre cada nombre. La última columna enfatiza la columna más a la derecha de la tabla, lo cual es útil si la columna más a la derecha contiene totales. Las columnas con bandas alternan colores entre columnas. Si las personas pueden leer en una columna en lugar de en una tabla, por ejemplo, si la columna contiene números que desea acumular, este estilo puede ayudarlos a permanecer en la columna mientras leen. Active las casillas de verificación de las opciones de estilo de tabla que desea usar para formatear la tabla. Una casilla de verificación habilitada determina el estilo que se muestra en la sección Estilo de tabla. Use las flechas en la sección Estilo de tabla de la siguiente captura para ver el estilo con las opciones seleccionadas. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo, o haga clic en la flecha más de la parte inferior derecha para abrir la galería, donde puede ver más estilos a la vez. Cuando mueve el puntero del mouse sobre varias opciones, Word previsualizará la tabla en este estilo en tiempo real. Haz clic en el estilo que quieras. Word comienza a funcionar e inmediatamente aplica el formato a la tabla. Aplicar sombreado y bordes. Si lo hace usted mismo,
puede formatear la tabla usted mismo usando los botones de sombra y borde en las herramientas de diseño de tabla en la sección de estilo de tabla. Etiquetas de diseño, haga clic en cualquier tabla para ver esta pestaña. También puede usar estos botones para cambiar la apariencia de una tabla formateada con un estilo de tabla. Forma de máscara. Puede sombrear cualquier parte de la tabla, celdas, filas, columnas o múltiplos de ellas, y llamar la atención. Por ejemplo, es posible que desee cerrar filas que contengan encabezados de columna a partir de datos de la tabla, o resaltar filas o columnas que contengan totales. En las tablas utilizadas como calendarios, puede usar sombras para resaltar fechas importantes, como por ejemplo las fechas de vencimiento del proyecto. Para agregar sombras a la tabla, primero seleccione las partes que desea colorear. Puede seleccionar varios elementos manteniendo presionada la tecla Control mientras selecciona indistintamente. Luego, agregue sombras usando. Seleccionar herramientas de tabla. Diseño de tabla sombreado. Aparece el menú Sombra, como se muestra en la captura. Este menú muestra los colores del tema extraídos del tema del documento, temas, un mejor diseño, colores estándar, sin colores, y más colores, que se abre un cuadro de diálogo, lo que le permite elegir entre una gama más amplia de tonos. A medida que omita las posibilidades, la vista previa en vivo mostrará cómo se verá el color en la mesa. Haga clic en el color deseado. Word cubre su selección con el color de su elección. Subtema 2. Combinación o división de celdas, convertir texto en tablas, tablas en textos, combinación de correspondencia. Combinación o división de celdas. Puede combinar y dividir fácilmente celdas en Microsoft Word para hacer que la tabla sea más interesante y adecuada para los datos que está tratando de compartir. Cuando combina dos o más celdas, estas celdas se fusionan en una sola celda. Cuando divide una celda, lo que hace es dividir una celda en dos o más celdas. Puede fusionar y dividir tablas en el nivel de celda única, así como en el nivel de rango de tabla más grande. En este subtema, veremos cómo combinar y dividir celdas y tablas en Word. La fusión o combinación de celdas en una tabla lo que hace es combinar dos o más celdas adyacentes del mismo tamaño en una celda más grande. Primero, seleccione las celdas que desea fusionar. Pueden ser celdas adyacentes en filas o columnas. O pueden ser celdas adyacentes que abarcan varias filas y columnas como se muestra el siguiente ejemplo. Con las celdas seleccionadas, haga clic con el botón derecho en cualquiera de las celdas seleccionadas y seleccione el comando Combinar celdas en el menú contextual. O si desea utilizar el menú de Word, ubicado en la tabla, puede ir a la pestaña Disposición de la herramienta de tabla y hacer clic en el botón Combinar celdas. De cualquier manera, las celdas ahora están fusionadas. ¿Cómo dividir celdas de una tabla de Word? Dividir las celdas de la tabla en Word es solo un poco más complicado que combinarlas. Puede usar el comando de división para dividir una o más celdas en varias filas y columnas. Supongamos que primero divide una celda en dos celdas. Primero seleccione las celdas que desea dividir. Luego, haga clic derecho en las celdas seleccionadas y seleccione el comando Dividir celdas en el menú contextual. Si desea, también puede ir a la pestaña Disposición y en el grupo de herramientas Combinar antes indicado. Esto abre la ventana Dividir celdas. Por defecto, está configurado para dividir las celdas seleccionadas en dos columnas, que es exactamente lo que queremos. Puede continuar y hacer clic en el botón Aceptar para dividir. O caso contrario, ingrese el número de filas y columnas que desea dividir las celdas. Y esa celda que seleccionamos ahora está dividida en dos celdas. Como probablemente haya adivinado por las opciones en esa ventana de dividir celdas, también puede ser un poco más complejo con la división de celdas. Digamos que teníamos una tabla como la que se muestra a continuación. Y queremos tomar esas celdas seleccionadas, las que están en gris debajo del encabezado de la segunda columna, y convertirlas en dos grandes filas de 3 columnas cada una. Encabezado 1. Encabezado 2. Iremos a herramientas de tabla disposición dividir celdas. En muchos casos, cuando selecciona varias celdas, el comando dividir celdas generalmente no aparece en el menú contextual, por lo que se debe usar el botón de la cinta de opciones, que es más fácil.
En la ventana Dividir celdas, seleccionaremos 3 columnas y 2 filas. También queremos combinar estas celdas antes de dividirlas, así que asegúrese de que la opción esté seleccionada. Cuando pulsamos Aceptar, la tabla resulta exactamente como se esperaba. Y obviamente, esto es solo un vistazo rápido. Puede ser tan complicado con el diseño de su tabla como desee. Convertir texto en tablas. En algún momento, puede abandonar el concepto de necesitar una tabla en Word y esperar que el texto se libere del alcance de la tabla. Para realizar este cambio, puede convertir la tabla de nuevo a texto plano, o incluso a texto con formato de tabulación siguiendo estos pasos. Antes de convertir una lista o texto en una tabla, asegúrese de que sus datos estén formateados correctamente. Aquí hay algunos consejos. Seleccione Inicio Mostrar todo para mostrar las marcas de párrafo y otros símbolos de formato oculto en su documento. Inserte caracteres separadores, como comas o tabulaciones, para mostrar dónde dividir el texto en columnas de la tabla. Use marcas de párrafo para indicar dónde desea comenzar una nueva fila de tabla. En este ejemplo, se insertan 2 pestañas en el texto para crear una tabla de 3 columnas y se inserta una marca de párrafo para crear una segunda fila. Para crear la tabla hacemos lo siguiente. Seleccione el texto que desea convertir en una tabla, luego seleccione Insertar tabla y luego seleccione Convertir texto en tabla. Para establecer un ancho personalizado para todas las columnas, seleccione ancho de columna fijo y seleccione un número de la lista, por defecto viene en automático. Para cambiar el tamaño de las columnas para que se ajusten al texto, seleccione Autoajustar al contenido y para cambiar el tamaño de la tabla para que se ajuste al ancho del espacio disponible, seleccione Autoajustar a la ventana. Para separar texto seleccione el carácter separador que utilizó en el texto, y seleccione Aceptar. Aquí está el texto de ejemplo después de que se haya convertido en una tabla. Encabezado 1. Encabezado 2. Encabezado 3. Texto 1. Texto 2. Texto 3. Tablas en textos. Haga clic dentro de la tabla que desea convertir, luego haga clic en la pestaña Disposición de las herramientas de tabla. Del grupo Tabla, elija Seleccionar tabla. En el grupo Datos, elija Convertir a texto. Aparece el cuadro de diálogo Convertir tabla. Separadores de cómo desea convertir la tabla, como el uso de marcas de párrafo, tabulaciones, comas y otro. Combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia es una herramienta útil que le permite generar múltiples cartas, etiquetas, sobres, etiquetas de nombre y más utilizando la información almacenada en una lista, base de datos u hoja de cálculo. Al realizar una combinación de correspondencia, necesitará un documento de Word, puede comenzar desde un documento existente o crear un nuevo documento, y una lista de destinatarios, que generalmente se usa de un libro de Excel. Abra un documento de Word existente o cree uno nuevo. En la pestaña Correspondencia, haga clic en el comando Iniciar combinación de correspondencia y seleccione paso a paso por el asistente de combinación de correspondencia en el menú desplegable. Aparecerá el panel Combinar correspondencia y lo guiará a través de los 6 pasos principales para completar una combinación. El siguiente ejemplo muestra cómo crear una carta de formulario y combinar la carta con una lista de destinatarios. Paso 1. En el panel de tareas Combinar correspondencia en el lado derecho de la ventana de Word, seleccione el tipo de documento que desea crear. En nuestro ejemplo, seleccionaremos cartas. Luego haga clic en Siguiente, inicie el documento para ir al paso 2. Paso 2, puede seleccionar Usar el documento actual, luego haga clic en Siguiente, seleccionar destinatarios para pasar al paso 3. Paso 3, ahora necesitará una lista de direcciones para que Word pueda colocar automáticamente cada dirección en el documento. La lista puede estar en un archivo existente, como un libro de Excel, o puede escribir una nueva lista de direcciones en el asistente para combinar correspondencia. En nuestro caso utilizaremos el libro de Excel llamado Listado. Seleccione Usar una lista existente y haga clic en Examinar para seleccionar el archivo. Localice su archivo, luego haga clic en Abrir. Si la lista de direcciones está en un libro de Excel,
seleccione la hoja de trabajo que contiene la lista, luego haga clic en Aceptar. Destinatarios de combinación de correspondencia, puede marcar o desmarcar cada casilla para controlar qué destinatarios se incluyen en la combinación. Por defecto, todos los destinatarios deben estar seleccionados. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. Haga clic en Siguiente, escriba su carta para pasar al paso 4. Listo para escribir tu carta. Cuando se imprime, cada copia de la carta será básicamente la misma, solo los datos del destinatario, como el nombre y la dirección, serán diferentes. Deberá agregar marcadores de posición para los datos del destinatario para que la combinación de correspondencia sepa exactamente dónde agregar los datos. Para insertar datos del destinatario, coloque el punto de inserción en el documento donde desea que aparezca la información. Elija una de las opciones de marcador de posición. En nuestro ejemplo, seleccionaremos bloque de direcciones. Dependiendo de su selección, puede aparecer un cuadro de diálogo con varias opciones de personalización. Seleccione las opciones deseadas, luego haga clic en Aceptar. Aparecerá un marcador de posición en su documento, por ejemplo, bloque de dirección. Agregue cualquier otro marcador de posición que desee. En nuestro ejemplo, agregaremos un marcador de posición de línea de saludo justo encima del cuerpo de la carta. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente, obtenga una vista previa de sus letras para pasar al paso 5. Paso 5. Obtenga una vista previa de las letras para asegurarse de que la información de la lista de destinatarios aparezca correctamente en la carta. Puede usar las flechas de desplazamiento izquierda y derecha para ver cada versión del documento. Si todo parece correcto, haga clic en Siguiente, complete la fusión para pasar al paso 6. Paso 6. Haga clic en Imprimir para imprimir las letras. Un cuadro de diálogo aparecerá. Decida si desea imprimir todas las letras, el documento actual, listado, o solo un grupo seleccionado, luego haga clic en Aceptar. En nuestro ejemplo, imprimiremos todas las letras. Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir. Ajuste la configuración de impresión si es necesario, luego haga clic en Aceptar. Las cartas serán impresas. Subtema 3. Agregar o cambiar orígenes, citas y bibliografías. El formato adecuado de las bibliografías siempre vuelve locos a los estudiantes o novatos investigadores. Sin embargo, para las versiones modernas de Microsoft Word, el proceso lo ha simplificado a un proceso casi automatizado y hoy mostraremos cómo agregar citas y bibliografía a un documento de Word. Crear fuente y agregar citas en el texto. Cuando trabaje con cualquier documento de Word, coloque el cursor donde desee colocar la cita. Cambie a la pestaña Referencias en la cinta de opciones y haga clic en el botón Insertar cita. El menú emergente que aparece muestra las fuentes que ya ha agregado, llegaremos a eso en un momento, pero para agregar una nueva fuente, simplemente haga clic en el comando Agregar nueva fuente. En la ventana Crear fuente que aparece, puede ingresar toda la información relevante para casi cualquier fuente. La lista desplegable tipo de fuente está configurada en libros de forma predeterminada, pero simplemente abra la lista desplegable para seleccionar otros tipos de fuentes, como artículos de revistas, sitios web, entrevistas, etc. Por lo tanto, seleccione el tipo de fuente, complete los campos, proporcione un nombre de etiqueta para la fuente, generalmente una abreviatura para el título, y haga clic en Aceptar para completar la fuente. Nota: de forma predeterminada, Word usa el estilo de referencia APA, pero no se limita a esto. Si utiliza otro método de citas para su documento, haga clic en la opción Mostrar todos los campos bibliográficos para completar información adicional, tratadas en el tema anterior. Word agrega una cita para la nueva fuente al documento. Y, la próxima vez que necesite citar esa fuente en particular, simplemente haga clic en el botón Insertar referencia nuevamente. Su fuente aparece en la lista, y cualquier otra fuente que agregue. Seleccione la fuente que desee y Word insertará las comillas correctamente en el documento. De la captura anterior hemos realizado el siguiente ejemplo de cita bibliográfica.
Todo trabajo académico supone búsqueda y consulta de fuentes, representadas en libros, revistas, periódicos, entrevistas, documentos, etc. y aquello que se tome de una fuente debe ser debidamente citado y referenciado. Crear bibliografía. Después de completar la documentación, debe agregar una bibliografía que enumere todas las fuentes. Vaya al final del documento y cree una nueva página usando disposición saltos página siguiente, saltos de sección. Cambie a la pestaña Referencias y haga clic en el botón Bibliografía. Puede elegir entre varios estilos bibliográficos preformateados con títulos, o puede hacer clic en la opción Insertar bibliografía para agregar un estilo sin ningún título o formato adicional. Al final del documento deberá quedar como el siguiente ejemplo. Subtema 4. Configuración de cambios en documentos. Algunas configuraciones en Word pueden llamar su atención, por ejemplo, cambiará la configuración predeterminada normal, espacio entre párrafos, tamaño de fuente, una y otra vez cada vez que inicie un nuevo documento. Tal vez prefiera otros estilos de fuente que el Times New Roman u otra fuente predeterminada. Tal vez desee que los márgenes de todos los documentos sean estrechos, para que pueda poner más información en la página. Incluso si trabaja en una empresa con estándares de documentos muy específicos, sobre esquemas de color o diseños, está cansado de la molestia de cambiar esta configuración cada vez. Afortunadamente, puede personalizar muchas de las configuraciones predeterminadas en Word. Solo necesitas saber dónde realizar los cambios. Usar como predeterminado. No puede cambiar la configuración predeterminada para todo en Word, pero algunas herramientas y características pueden darle esta opción. Los ejemplos populares incluyen: fondo, espacio entre párrafos, interlineado, margen, orientación de página. Para determinar si puede personalizar la configuración predeterminada para un elemento en particular, busque la flecha en la esquina inferior derecha del grupo. Esto abrirá un cuadro de diálogo donde puede acceder a todas las configuraciones básicas, así como a algunas configuraciones más avanzadas que no se encuentran en la cinta. A continuación, busque el botón Establecer como predeterminado cerca de la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en este botón y Word asignará su configuración actual, como la fuente, estilo o el tamaño de fuente que seleccionó, como el nuevo valor predeterminado para ese elemento en particular. Finalmente, Word le preguntará si desea configurar este archivo para que se use solo para este documento o la configuración predeterminada para todos los documentos basados en una plantilla normal, en otras palabras, todos los documentos futuros. Seleccione la segunda opción y Word usará esta configuración a partir de ahora. Si no tiene una amplia experiencia con Word, es posible que desee mantener la configuración predeterminada original. Cualquier cambio que realice es permanente a menos que los vuelva a cambiar manualmente. Pero para los usuarios más experimentados, esta puede ser una excelente manera de configurar Word exactamente de la manera que desee. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.